Tenemos aquí este caso en el que el número de trabajadores que faltaron a la obra según una muestra de días seleccionados al azar es el siguiente. Un día faltan 6 trabajadores, otro día faltan 7, otro día faltan 5, otro día falta 1, otro día faltan 9, etc. Ahí tenemos las faltas en un determinado periodo de tiempo. Bien, para resolver este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ordenar las variables de orden creciente, en orden creciente. Entonces la menor variable que tenemos es la 1 y la mayor es 9. Entonces vamos a poner de 1, 2, 3, 4 hasta 9. Ahí tenemos una ordenación de nuestras variables. En la siguiente columna vamos a poner la frecuencia, o sea, cuántas veces aparece cada variable. Por ejemplo, la variable 4 aparece 3 veces. Aquí está el 4, 1, 2 y 3 veces. Por eso el 4 tiene una frecuencia de 3. El 6 tiene una frecuencia de 2. Entonces el 6 aquí aparece 1 y por aquí está una segunda ocasión. Entonces el 6 tiene una frecuencia de 2. Y así, ¿verdad? El 3 aparece nada más una vez, aparece nada más aquí. Entonces esta columna representa las frecuencias con que aparece cada variable. Si sumamos todas las frecuencias, obtenemos 17, que es el número de días total que tiene la muestra. Si multiplicamos el valor de cada variable por su frecuencia, obtenemos la columna fx, que sería 1 por 3, 3, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, etc. Y así multiplicamos cada variable por su frecuencia. Al final sumamos esa columna y tenemos 87. Ese 87 significa el número de faltas que hubo en ese periodo de 17 días. Entonces, si queremos saber el promedio de faltas por día, esas 87 faltas se dividen entre el número de días. 87 entre 17, que corresponde a la fórmula que les pedí que leyeran ayer en nuestras notas. Y 87 entre 17 nos da 5.1 faltas. Ese es el promedio diario de faltas. La mediana es en una ordenación de todos los datos de la muestra, generalmente se hace de menor a mayor. El número que queda exactamente, o el dato que queda exactamente en medio, ese representa a la mediana. Como nuestra muestra es impar, es 17, entonces el número que queda exactamente al centro es el noveno. O más bien es el noveno dato que queda exactamente al centro de toda la ordenación. Esto quiere decir de que el noveno elemento es la mediana. Ahora bien, para eso necesitamos una columna que diga frecuencia acumulada, y la frecuencia acumulada va a ser la suma acumulada de las frecuencias de todas las variables. Si primero tenemos para el 1 tenemos un 3, su frecuencia acumulada es 3. Le sumamos un 1 de la frecuencia de la segunda variable es 4. Un 1 de la frecuencia de la tercera variable es 5. 3 de la frecuencia de la siguiente variable es 8. 1 de la frecuencia de la siguiente variable es 9. Y así nos vamos hasta terminar con la última variable. Siempre la frecuencia acumulada de la última variable tiene que ser igual al número de elementos que tiene la muestra. En este caso 17. Si habíamos detectado que la mediana era el noveno elemento de esa formación, de esa ordenación, entonces el noveno elemento, que aquí lo tenemos, corresponde a un 5. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que la mediana son 5 faltas. Quiere decir de que la mitad de los días hay menos de 5 faltas y la mitad de los días hay más de 5 faltas. Y luego la moda corresponde a aquellas variables que tienen mayor frecuencia, son las variables que más se repiten. Para este caso, la mayor frecuencia es 3. El mayor número que encontramos en la columna de frecuencias es 3 y corresponde a la variable 1, a la variable 4 y a la variable 9. Entonces la moda es 1, 4 y 9 faltas. Este problema tiene 3 modas. Estos tipos de muestras se llaman polimodales. Ok, para las medidas de posición, el primer cuartil abarca al 25% menor de toda la ordenación. Entonces multiplicamos el 17, que es el tamaño de la muestra, por 0.25 y obtenemos un 4.25avo, por decirlo así, elemento de la muestra. Quiere decir que necesitamos 4 elementos de la muestra más 0.25 del siguiente elemento, que sería el quinto. Por eso lo cerramos en quinto. No es una aproximación normal, sino quiere decir de que no está en el cuarto elemento, sino que todavía necesitamos un poco más, o sea, estaríamos dentro del quinto elemento. Y el quinto elemento de la formación, aquí lo tenemos, de nuestra ordenación, es un 3. Entonces quiere decir de que el primer cuartil es 3 faltas. ¿Qué quiere decir esto? De que el 25% de los días hay menos de 3 faltas. Y el 75% de los días hay más de 3 faltas. El segundo cuartil equivale a la mediana.
¿sí? El segundo cuartil y mediana es exactamente lo mismo, son dos formas de referirse a lo mismo. Si lo queremos comprobar por medio de las fórmulas de los cuartiles, entonces el tamaño de la muestra, que es 17, lo multiplicamos por 0.5, que sería exactamente la mitad de la muestra, y me da 8.5. Quiere decir que necesito el octavo elemento de la muestra más una parte del que sigue, o sea, estaré yo dentro del noveno elemento de la muestra. Entonces el noveno elemento de la muestra ya vimos que es un 5. Eso quiere decir de que el segundo cuartil son 5 faltas. Ello indica de que el 50% de los días hay menos de 5 faltas y el 50% de los días hay más de 5 faltas. Y finalmente, para el tercer cuartil, pues tomamos el 75% de la muestra, multiplicamos 17, que es el tamaño de la muestra, por 0.75 y nos da 12.75. Esto quiere decir que es el 12avo elemento más 0.75 del que sigue, o sea, está en el 13avo elemento. El 13avo elemento de esta formación, aquí no se aprecia, porque aquí tenemos hasta el 12avo, pero luego el 8 tiene dos elementos, o sea, son el 13avo y el 14avo son 8. Hay dos 8, entonces aquí tenemos hasta el 12avo, y luego tenemos dos 8 que serían el 13avo y el 14avo. Entonces quiere decir de que el 13avo es un 8 y el tercer cuartil son 8 faltas. Esto indica de que el 75% de la muestra o de los días hay menos de 8 faltas y solamente el 25% de los días hay más de 8 faltas. Dentro de las medidas de dispersión tenemos el rango, que va de la menor a la mayor variable. Entonces la menor variable es 1 y la mayor variable es 9. Quiere decir que tenemos de 1 a 9 faltas. En nuestra muestra no encontramos ningún valor menor que 1 y ninguno mayor que 9. Ese es todo lo que encontramos, de 1 a 9. El rango semi-intercuartilítico o rango entre cuartiles, va desde el primero hasta el tercer cuartil, o sea, va de 3 a 8 faltas. ¿Sí? Ese es el rango semi-intercuartilítico, semi porque es la mitad, y entre cuartiles. Quiere decir que el 50% más representativo de la muestra está entre 3 y 8 faltas. Solamente el 25% de los días hay menos de 3 faltas y solamente el 25% hay más de 8 faltas. Y el 50% más representativo está entre 3 y 8 faltas. Para calcular la desviación media, primero ya dentro de las medidas de dispersión, primero tenemos que encontrar diferencias. Las diferencias se obtienen a la variable restándole la media. La primera variable, que es 1, le restamos la media, que es 5.1, entonces 1 menos 5.1 da menos 4.1. Por ejemplo, otra variable, 4 menos 5.1, eso me da menos 1.1. O no sé, 8. Si le restamos la media, que es 5.1, 8 menos 5.1 nos da 2.9. Entonces aquí tenemos todas las diferencias, ¿sí? Y algunas, las negativas, quiere decir de que son valores menores que la media, y las positivas quiere decir de que son mayores que la media. Ya que las tenemos, podemos calcular la desviación media. Por ejemplo, la desviación media dice que tengo que multiplicar la frecuencia, o sea, la columna de la frecuencia, por los valores absolutos de estas diferencias, o sea, esos valores pero sin signo. Pues lo obtenemos de la siguiente forma: yo multiplico 3 por 4.1 y obtengo 12.3. Aquí multiplico 2 por 0.9, me da 1.8. Aquí, no sé, multiplico 1 por 2.1, recuerden que es a valor absoluto, sin signo, me da 2.1. Y ya que tengo yo todas las frecuencias multiplicadas por el valor absoluto de las diferencias, las sumamos y nos da 42.1. Nuestra fórmula que debieron haber leído ayer de la desviación media dice que la sumatoria de las frecuencias por el valor absoluto de las diferencias y dividido entre n, eso es la desviación media. Entonces ya tenemos aquí las frecuencias, la sumatoria de las frecuencias por las diferencias en valor absoluto, y es 42.1. Eso se va a dividir entre el tamaño de la muestra, que es 17, y eso nos da 2.5 faltas. Quiere decir de que en promedio las variables se encuentran a una distancia de 2.5 faltas de la media. Unas arriba, otras por abajo, pero en promedio esa distancia es de 2.5 faltas. Y finalmente la desviación estándar, según la fórmula que leyeron ayer, es la raíz cuadrada de la sumatoria de las mismas frecuencias, pero ahora por las diferencias al cuadrado, ya no por valor absoluto, y dividiendo entre el tamaño de la muestra. Aquí se nota en la fórmula, las diferencias son elevadas al cuadrado, por eso posteriormente hay que sacar raíz cuadrada, para volver a regresar a los números a su dimensión original.
Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos frecuencias por diferencias al cuadrado y luego sumamos todas. Entonces, la frecuencia 3 se multiplica por el 4.1 elevado al cuadrado, menos 4.1 elevado al cuadrado y me da 5043. ¿Sí? Por ejemplo, esta frecuencia 2 la multiplico por 0.9 elevado al cuadrado y esto me va a dar 1.62. De igual manera, ¿no? Por ejemplo, este 3 correspondiente a la variable 9 lo multiplico por la diferencia al cuadrado, o sea, por 3.9 al cuadrado y obtengo 4563. Si sumamos todas esas frecuencias por diferencias al cuadrado, obtenemos 135.77, que es el término que me está pidiendo el numerador de esta fracción. Dividido entre el tamaño de la muestra y haciendo las operaciones correspondientes, obtenemos 2.8 faltas. Esa es la desviación estándar. Y para este tipo de casos, pues el diagrama más conveniente puede ser el diagrama de caja. El diagrama de caja es un diagrama que es una línea que tiene en sus extremos lo que es el rango que va de 1 a 9, entonces tenemos de 1 a 9, ahí tenemos en los extremos. Y luego la caja la forman el primero y tercer cuartil, o sea, rango semi-intercuartilítico, o sea, de 3 a 8. Entonces a escala ubicamos el 3 y ubicamos el 8 y formamos la caja. Y después dentro de la caja ubicamos al segundo cuartil o la mediana, que es 5, entonces también a escala, por aquí va el 5 más o menos. Y aquí tenemos los 4 tramos, cada tramo tiene un 25% de la muestra. Entre 1 y 3 está el 25% de los elementos de la muestra. Entre 3 y 5 hay otro 25% de los elementos de la muestra. Entre 5 y 8 hay otro 25% de elementos de la muestra. Y entre 8 y 9 otro 25%. Podemos ver que la mayor concentración de datos se da entre 8 y 9, o sea, en un espacio más pequeño está el 25% de los datos. Y la mayor dispersión de los datos está entre 5 y 8 al parecer, ¿sí? Entre 5 y 8, ahí tenemos el espacio más grande, pero también en ese espacio más grande únicamente hay el 25% de los datos.